Aleluya. Vale. Aleluya. 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 Bienvenidos a Fila 5, otra semana más, amigos de Bueno. Fila 5. ¿Qué programazos traemos hoy? Si es que llevo toda la temporada pensando en este programa. Es que llevo ¿Has toda tenido que la esperar temporada. al antepenúltimo programa para traerlo? Espectacular. Efectivamente. Hice un acuerdo conmigo mismo y dije, en Autorcine van a pasar Agnes Bardá, luego va a pasar el chalao de Iván Zuleta y luego el musculeico Zack Snyder. Me encanta la foto que has elegido, Alex. El man de Ahí gimnasio. está, marcando bíceps, ¿eh? Sí, sí, Oh, sí. qué leyenda, qué leyenda. Efectivamente, queridos amigos, hoy en Fila 5, Autorcine, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ni más ni menos, ni más ni menos. Mota, película que tú y yo, Película. Sí, esas. 3 horas y media. ¿Sí? Dime. hemos vivido juntos, ¿eh? O sea, quiero decir que siempre hablamos de películas como Sí. que cuando éramos pequeños, no sé qué, tal, tal, tal. No, pero estábamos juntos cuando se estrenó. Sí. Vivimos el momento. Correcto. Pudimos hablarlo, pudimos exigir el Snyder Cut, ¿no? Vivimos el proceso y llegamos a esta culminación. Sí, sí, sí. Y Totalmente. probablemente estuvimos la misma madrugada viéndola. Sí, la misma madrugada viéndola. Sí, sí, esas 4 horazas, ¿eh? Esas 4 horazas las estuvimos viendo ahí en HBO Max. Es un Y poco raro que, o sea, haciendo reflexión que, claro, es de las pocas películas que hemos vivido ya conociéndonos, ¿eh? sí, En, sí, en, sí. en 101 programas. Entiendo un programa. Wow. Totalmente. Eso significa que, Ya que bueno, que quizá hay que traer cosas más recientes. más recientes, sí. 2021 igual es la película más reciente que hemos traído, ¿eh? Puede ser. Puede ser, puede ser. Muy probablemente, sí, quitando serie como película, muy probablemente. Sí, sí, puede ser perfectísimamente. El caso es, queridos filathinkers, ¿por qué está hoy aquí la Liga de la Justicia? Bueno, un poco porque me apetecía mosquear a alguien al que seguro que estamos mosqueando hoy por meterle a Zack Snyder en el selecto grupo de cines de autor, ¿no? Habrá quien diga, pero ¿cómo consideráis a Zack Snyder un autor? Bueno, para mí lo es. Y habrá otros tantos que estén pensando, ¿y cómo consideráis esta película una película de autor? Pues bueno, para mí lo es. Hombre, Es claro, verdad es que que está, si nos ponemos tiquismiquis, claro, quiero unos decir, cumple, tiquismiquis. cumple los requisitos, ¿no? Es decir, ya autores, básicamente, porque lo es, no hace cine de autor muy entrecomillado, porque al final sí que está claro que él tiene. Sí que es verdad que siempre hemos defendido aquí que tiene como una visión muy clara y que está claro que es Zack Snyder. Si tú ves una película, sabes que es de Zack Snyder. Eso está claro. Si Totalmente. ves 10 minutos, probablemente 9 sean a slow motion, entonces te va a quedar bastante claro, pero hay muchos más detalles. Pero es verdad que esto especialmente podríamos decir que es una película de autor, ya que es el Totalmente. Snyder Cut. Es decir, Es es el su Snyder Cut. versión. Esto es el acontecimiento del siglo. O Claro. sea, vamos, es verdad que esto está bajo el paraguas de Warner Bros., un estudio gigantesco con millones de dólares ahí detrás de esta película, hay millones de dólares. Todo eso es cierto, no vamos a engañarnos tampoco, pero eso no quita, y yo creo mucho además en esto, en que pueda haber un autor detrás de esta película. Yo creo que lo que pasó con esta película, todo el tema este del release de Snyder Cut, que vamos a comentar ahora, es porque la gente ama a este autor, ama a este director, le aman a él, se le ama a él y a su manera de hacer cine, que es muy concreta, muy, muy concretísima, ¿no? Y eso le coloca a Mota en la posición, para mí, de autor. Y además, ya poniendo los técnicos, como tú has mencionado, es que efectivamente hay cosas que a kilómetros reconoceríamos como una película de Zack Snyder, que es lo que os he comentado, cámara lenta,
tonos oscuros, gente musculada, hombres desnudos. Sí, una epicidad inyectada, ¿sabes? Básicamente, darle todo como una especie de masculinidad y un olor a testosterona, efectivamente, pezones tiesos, efectivamente, sudores, brazos y dadas de mano que dices, sí. Totalmente. Es en la pose que está haciendo, ¿no? Es que está muy bien elegido. Eso es Zack Snyder. Es volver al gimnasio, ¿no? Y decir, toma. Efectivamente. Y aprovecho este momento para anunciar algo también que iba a anunciar la Mota of the Record cuando me he enterado de que ya estábamos en directo. A ver, que soy de dedo rápido. Yo ya estaba en el click. Que de hecho no he podido avisarte en otro momento. Primero porque el fin de semana estabas liado en el mejor de los sentidos y no quería despistarte. Tampoco es tan importante para nosotros. Ya me habría roto el fin de semana. Efectivamente. Y segundo porque, bueno, la vida, ¿no? Que es ajetreada, no me ha dado tiempo. El caso es que hemos sido admitidos. Fila 5 ha sido admitido en el programa de suscripciones y podéis suscribiros desde ya a Fila 5, podéis darnos el Prime si lo tenéis por ahí. Me parece. Bueno, termínalo. Termina. No, si es esto, es simplemente. Pues me voy a enfadar, porque me parece que es algo dentro del bar. Y Asiersov es el primer suscrito, nada más decirlo, se ha suscrito con Prime Gaming. Gracias. O sea, histórico. Como tenía que suceder. Pero es como. Dentro del barro, que es Fila 5, dentro de la peor de las tascas, lo prometido es deuda, primer suscriptor sale ahí. Espectacular. Siendo este barrazo la única epicidad que puede tener Fila 5 a estas alturas, supongo que es o superar 50 visualizaciones en un vídeo o conseguir el Prime. Y me lo has dicho como muy del día al día. Solo nos ha costado 101 programas. Un programa, es increíble. Solo nos ha costado dar la turra aquí una cantidad, o sea, unos minutos que Zack Snyder lo podría hacer, su Snyder Cut, de todos los minutos que tenemos aquí. Es increíble, pues qué guay, pues qué bien. Muy guay, muy guay. Tengo que decir, que has mencionado los requisitos, la sorpresa es mayúscula, porque bueno, habitualmente me meto en Twitch para colgar los vídeos que también, para que estén en Twitch también, por si alguien se mete en Twitch y quiere volver a visitarlos, tal. Sin más, para mantener un poco al día el canal. Me metí el sábado y de repente veo que tenemos un mensaje en el buzón de entrada y nos pone aviso admitidos, podéis ya desde ya. Llevo intentando contactar con vosotros desde hace un mes, estoy llamando y nadie coge en las oficinas, de que por fin estéis reconocidos, ¿sabes? Ya sois, por fin somos el perfil repugnante en el que nos hemos convertido, ¿no? Por fin somos dos Totalmente. Hombres blancos cis hetero hablando de cine en un podcast con el sello oficial, o sea, ya somos eso, lo siento, amado de nada. De nada. Yo, es sorprendente porque no hemos cumplido los requisitos, por cierto. Como tiene que ser Fila 5. Pero por insistencia nos lo han dado. O sea, es increíble. Esto es una victoria. Ahora me encantaría que no me encantaría, pero que nos lo quitasen sería espectacular. Sería espectacular. O sea, sería, bueno, guinda. Así eso le devuelven el Prime. Te damos dos, ¿sabes? Te damos 2 suscripciones este mes gratis porque lo sentimos, nos hemos equivocado. Pues la verdad es que ya con farándula de epicidad, es muy épico también que nos haya pasado con Zack Snyder. Porque ahora hay que imaginarse toda esa escena de Alex y yo recibiendo el Prime. Como podría ser Batman contra Superman, perfectamente, ¿no? Lluviosa, tal, no sé qué. Yo diciéndote, Alex, cobras y ya se va a volar. Y yo le digo, cobrarás. Y ya de repente, y lluvia y tal, no sé qué. Prometemos que no se nos va a subir a la cabeza supongo que los 10 céntimos que sacaremos en los próximos 5 años, porque tampoco sé cuáles son los royalties, como mucho 20 Yo tampoco, céntimos. No he mirado nada, sé que se pueden poner retos ahora, porque ahora hay mil cosas que puedo bueno, poner. Eso sí que es divertido, que podemos poner... Sí, podemos poner retos de suscripciones y tal, pero bueno, habrá que echarle un ojo. Para la quinta temporada, para darle... Eso es. Para darle toque, es. vale. Para darle toque. Pues con esta epicidad, con esta gran noticia y con esta demostración también de que el público demandando puede conseguir ir contra las grandes industrias y ganar, hacemos lo mismo con el Snyder Cut. ¡Sí! Bien hilado.
¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues qué inicio de programa, Mota. Ha sido un inicio apoteósico. Ahora hay que seguir con esta, con este inicio. Eh, Mira, yo, para seguir un poco con el tema de Zack Snyder, autor y tal, antes de meternos a saco en la peli, que es lo que lo que nos mola. Sí, pero esto ya sabes que lo del PowerPoint este que tenemos aquí no siempre hay que hacerlo. Este Pues mini sí, siempre hay bloque que que has hacerlo. añadido de los posts tiene que estar. Así que dale. Claro, yo la primera película que vi de Zack Snyder fue 300, me acuerdo que la vi en el antes además, y luego quizás Watchmen, seguramente. Esas fueron las dos películas que había de Zack Snyder. Luego ya me metí en el universo DC y ha sido lo siguiente. Pero hasta aquí, mi conocimiento realmente con Zack Snyder. ¿Tú has visto alguna peli más de Sí, bueno, yo he este director? visto. Bueno, sí, quiero decir, ¿te imaginas que te digo? No, no he visto ninguna de la rollo. La única película que he visto es La Liga de la Justicia de Zack Snyder. A ver, en realidad has visto bastante más, porque has visto Batman contra Superman, Ajá, El Hombre de Acero, también es decir, todo DC, ¿no? O sea, esto ha sido como la todo entrada en DC. DC. Vale, Mm, yo que haya visto también, aparte de las míticas, es verdad que, claro, Zack Snyder, recordemos que después de este gran movimiento ha tenido como muchos productos nuevos que ha hecho, porque es un tío que, supongo que porque tiene mucho tiempo libre o porque en el gimnasio para a veces de entrar vídeos, de hacer como muchos universos. Entonces ha tenido como muchas oportunidades de crear esto. Entonces yo he visto, por ejemplo, he visto las películas que estamos comentando ahora, 300, Watchmen, todo el apartado de DC, he visto Sucker Punch también, he visto la de Gahul que hizo hace poco, que es la de unas, que es lo que más recomiendo, que es unos búhos y le da como una epicidad a una historia de búhos como si fuesen tribus y es una película 100% de Zack Snyder en las que hay también batallas en la lluvia a cámara lenta, que es impresionante. Joder, pasada. Vi las versiones de Rebel Moon que hizo Que ha hecho esta recientemente, idea ¿no? que era un proyecto para Ujú. un producto para Netflix en el que iba a hacer una especie de pues básicamente los siete samuráis pero en el espacio, que son rumores de que iba a ser cuando él estuvo en contacto con Lucasfilms o con Disney en ese momento. Al parecer esto iba a ser la idea que él tenía, lo que él iba a presentar. Si veis Rebel Moon lo veréis clarísimo porque hay literalmente sables de luz que en la película, o sea, tampoco cambió mucho el guión. Eh, y luego también, por ejemplo, el Army of the Dead, ¿no? Que esa Ujú. también, Me la he visto ese también, sí. intento que hizo también para Mm, Netflix y tal, sí. Sí. O sea, me mm. queda, me queda Down of the Dead. Sí que es verdad que me queda esa reversión que él hizo del clásico de Romero, ¿no? Que nunca he visto, pero es verdad que es como la película que le pone en el mapa, Que le puse prácticamente. en el mapa, ¿no? Mm, Ujú. Efectivamente. Efectivamente, podríamos haber elegido cualquiera de todas estas que acabas mm. de mencionar. He elegido la Liga de la Justicia porque Es como sí, es lo poético. O sea, haciendo es lo autocine es lo poético poético, ¿no? Sí. y hay muy pocos antecedentes en la historia del cine de lo que ocurrió con la Liga de la Justicia. Una película con dos versiones distintas. Incluso la palabra versión se queda corta, ¿no? Mm, Porque digamos que son dos películas completamente sí. distintas. Pero ha ocurrido muy poco. Sí que tenemos algún antecedente en la historia del cine con películas, por ejemplo, como Superman 2. Quizás es Mm, el antecedente más directo o más similar sea Superman 2. De todas formas, no es exactamente igual, ¿eh? Lo que ocurrió con Superman 2 es que Richard Donner, que fue quien dirigió la primera película, empezó a dirigir la segunda, prácticamente rodó el 75% de la película, y enfrentamientos constantes con los productores, con los Salkin, acabó despedido. mm, Acabó despedido y contrataron a Richard Lester para terminar y realmente cambiar muchísimas partes de la película. Richard Lester, que es un director prácticamente de comedia pura y dura, conocido por hacer las películas de los Beatles, que eran pura risa, pues es verdad que le dio otro tono a Superman 2 y esa fue la versión que se estrenó en cines, la de Richard Lester, y muchísimos años más tarde, con apoyo una vez más de muchos fans, Richard Donner, creo que es el año 2003, consigue El Donner Cat. restaurar el Donner Cut y consigue Mm, restaurar sus Supermandos que hoy día podéis encontrar en Blu-ray con pues, las escenas que él había rodado, alguna también, alguna especie de puesta de foto que no llegó a materializarse, pero mm. bueno, que han aprovechado para intentar
En fin, han hecho ahí una especie de apaño y consiguen construir la película. Y ese es el ejemplo quizás más reciente que hay de una especie de, pues como bien has comentado, un Richard Donner's Cut al modo de Snyder. Lo que pasa es que Snyder ha tenido la oportunidad, gracias a Warner Bros., de, digamos, empacar la película perfectamente. No es ningún apaño esta película, no es una película de los pies a la cabeza. No es ninguna, digamos, ningún collage de lo que pudo haber sido, ¿no? No, es literalmente la película de Zack Snyder, ¿no? Y ya, ejemplos menos parecidos, con versiones de director, tenemos Blade Runner, que se habló de ello aquí, en este Sí. canal. Hablamos cuando hicimos Blade Runner de las diferentes versiones, desde la que se estrenó en cines, muy adulterada por el estudio también, y lo que suele pasar con los estudios, que es que suelen siempre ser como más convencionales, más felices, más alegres, menos tétricas, menos oscuras. Pues pasó con Blade Runner, que luego efectivamente Ridley Scott sacó una vez más su famoso Final Cut, que hoy se puede encontrar en internet también. También Ridley Scott, que le suele pasar bastante, por trabajar también con grandes estudios, le pasó con El Reino de los Cielos, que tiene también un Final Cut con 45 minutos más de Ridley Scott, que aclara bastante la historia. Y luego ya todavía mucho menos similar, que yo incluso no lo llamaría ni versión, es las versiones extendidas de Señor de los Sí. Anillos, que Al ya final es metraje, efectivamente, sí, que no es cambia. Es simplemente, añadidos más que visiones distintas, sí. Al final yo creo que efectivamente, en la mayor pegada que tiene versión de director y en la mayor pues misticismo que puede llegar a tener es la idea de que cambia totalmente la película, ¿no? Al final, tener más añadidos porque se grabó más metraje siempre es agradable de ver, me refiero. Todos vamos a preferir, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, todos vamos a preferir ver las versiones extendidas porque es más total. metraje, pero no son visiones totalmente distintas como pueden llegar a ser películas mencionadas o es sobre todo con mayúsculas el caso de la Justice League de Snyder Cut frente a la de 2017 de Joss Whedon. Principalmente yo creo el mayor impacto aquí es porque son dos directores que no pueden ser más distintos. O sea, creo que también eso es lo que más nos choca. Al final es el... Sí. Recordemos que en el punto en el que sucede esto, Warner Bros. Tiene como una idea preconcebida o un plan, o queremos entender que tenía un plan para lo que iba a ser el DCU, que era la versión extendida del universo DC, que iba a ser, pues, como no hay que explicar mucho, obviamente lo paralelo que se estaba haciendo en el UCM. Entonces, claro, Zack Snyder tenía bastante... Había dado como había puesto las primeras piedras en el camino para esta película con El Hombre de Acero y todas las futuras películas de Wonder Woman, Aquaman, todas, claro, Patty Jenkins y tal, todos estos directores, James Wan, tenían presente que la visión que iba a suceder y la visión principal era la de Zack Snyder y como que iban a seguir un poco con esa línea, ¿no? Como que él iba a ser, sin querer, el CEO, ¿no? de este DCU. Iba a ser como esta especie de Moisés de todas las películas que se iban haciendo. Entonces, claro, ya después con esto que suceda la llegada de Whedon, que es una persona que tiene una visión totalmente distinta a lo que estaba parecido de Snyder, pues nos deja la película de la que ya hablaremos ahora, que es, pues, de las películas menos Sí, Snyder que hay o y, que puede y haber. además, esto es un historión, porque a mí una de las cosas que me gusta de esta película es que nosotros, o sea, todos los aficionados al cine somos conscientes de que esa dualidad estudio-director de cine existe, existe, y en estos tiempos en los que vivimos está casi más acentuada que nunca, y es una relación Sí. tóxica, es una relación tóxica, ¿no? La del estudio con el director de cine Lucha constante, sí, sí. es una lucha constante, y todos de eso somos muy conscientes. Pero bueno, es verdad que nunca tomamos conciencia a un nivel tan directo como nos hizo ver lo que sucedió Claro. con esto de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Yo creo que merece la pena que contemos la cronología de hechos de todo lo que ocurrió para apreciar con exactitud pues bueno, la magnitud Sí. de esta lucha que tú comentas ahora, Mota, entre director y estudio, ¿no? Como comentabas, Mota, en el 2013 efectivamente se inicia esto que entendemos que es el universo DC, es decir, el universo cinematográfico DC, imitando
ese sistema de franquicia que tenía Marvel y que iba tan bien. Recordemos que en el 2012, si no me equivoco, es Los Vengadores, Sí, ¿no? eso De es. Joss Whedon, efectivamente. Y entonces Kevin Tsuchihara, que era el entonces CEO de Warner Bros., decide contar con Zack Snyder para lanzar esa primera piedra que sea El Hombre de Acero Superman. Zack Snyder, El Hombre de Acero, producida ni más ni menos que por Christopher Nolan y su mujer, quiero decir, con el beneplácito de quien Sí. era el rey en ese momento del cine de superhéroes, con el Caballero Oscuro, en fin, historia que ya conocemos todos, ¿no? Entonces, quiero decir que, bueno, lo de Kevin Tsuchihara eligiendo a Zack Snyder tenía mucho sentido, en ese momento, al menos. Claro, ahí se inicia, vemos un Superman que no habíamos visto nunca, bastante bien, la verdad. El público recibió muy bien al Hombre de Acero, yo incluido, nosotros incluido. Y bueno, sigue el proyecto para adelante y hasta el año, creo que si no me equivoco es 2016, no tenemos lo que sería el Batman contra Superman, ¿no? Si no me equivoco. 2016 o 2015, ¿no? 2015, eso es, me he pasado un año, eso es. 2015, eso es. Y llega Batman contra Superman y aquí llega el primer Ya es la problema. declaración de intenciones de que va a llegar a sucederse una Liga de la Justicia. O sea, yo creo que aquí ya es donde Totalmente. nos queda claro que el plan apunta hacia eso y que vamos a tener mínimo, que era la impresión que daba, pues una película de la Santísima Trinidad de De DC la y que iba a Santísima terminar Trinidad de DC. en la Liga de la Justicia. Efectivamente. Y de hecho, aquí llega el primer problema, porque la crítica vapulea a Batman contra Superman. Funciona bastante bien en taquilla. La película funciona bastante bien en taquilla, o sea que el público la recibe bien, pero la crítica la vapulea y Warner cae en la trampa de la crítica y ahí es el hecho fundamental donde No, empiezan a no hacerle la superan cruz. el Marta, no lo Superan. superan. No superan el No lo Marta. superan. No lo superan. No superan el Marta, efectivamente. Y empiezan a hacerle la cruz a Zack Snyder. Desde ese momento, Warner empieza a no querer a Zack Snyder en el proyecto. Un proyecto que, como tú has comentado al principio, Mota, él era el Sí, capitán. sí. O sea, el problema es gordo. O sea, porque tienes un universo creado en torno a un autor, que hemos hablado ahora de lo que supone como autor cineasta Zack Snyder, y encima no le quieres. Claro, el lío estaba hecho. Pero bueno, efectivamente, pa'lante con el plan de la Liga de la Justicia. Y, para desgracia de Zack Snyder y su familia, su hija de 20 años se quita la vida después de atravesar varios procesos de depresión. Se quita la vida con la consiguiente tragedia familiar que Zack Snyder tiene que abandonar el proyecto de la Liga de la Justicia con prácticamente la totalidad de la película rodada. Creo que son 6 horas las que tenía rodadas ya Zack Snyder de la película, y abandona. Y como el mundo es así, porque el mundo es así, y para eso está este programa, para contarlo, Warner aprovecha la oportunidad, porque es así, queridos amigos de Cruel el Mundo. Sí. Warner dice, sí, por supuesto, vete a tu casa, descansa, sí, sin problema, ¿no? El tiempo que haga falta, márchate. Y Warner no para máquinas. No. Warner continúa con las máquinas y efectivamente llama a Joss Whedon, y como estaba instalada Warner en la trampa de las críticas, le dice, este tono oscuro y pretencioso del que nos está acusando la crítica hay que cambiarlo, hay que parecernos más a Marvel, que todo el mundo se ríe mucho con Marvel, es muy colorido y funciona muy bien. Así que traigamos a Joss Whedon, que es el tío de los Vengadores, y que nos haga los Vengadores 2.0. Ahora, que no despidieran a nadie ahí, yo ya es el punto en el que entraremos ahí. O sea, el motivo por el que espero nunca hablar con una persona que me diga que estuvo involucrada en esa decisión. Totalmente, Mota, totalmente, porque es perverso cuanto menos, ¿eh? Ya aprovechar la circunstancia personal del pobre Zack Snyder en ese momento para girar el timón 180 grados del universo cinematográfico de DC e intentar hacer una cosa completamente distinta cuando la película estaba rodada. En fin, tremendo. Para colmo, hoy sabemos que Joss Whedon debe ser un esclavista rodando, porque nadie que haya rodado con Joss Whedon habla bien de él. Es tremendo. Ahí están las declaraciones de Ray Fisher, que nunca quedó claro exactamente qué abusos cometió Joss Whedon durante el rodaje con él. Se habla de temas racistas.
En fin, y infinidad de declaraciones que si queréis buscarlas por ahí, hay y demás. Con lo cual, el clima, digamos que existía o existió alguna vez con Zack Snyder en la Liga de la Justicia, Joss Whedon se lo termina de cargar y bueno, ahí están los reshoots famosos que Yo hizo. quiero pensar que voluntariamente. O sea, es mi teoría de ficho por el equipo rival, como se entiende, para nosotros, Sí, para Alex y para mí, no, pero es decir, que se entiende en la total. industria que DC y Marvel es como rivalidad que tiene que existir, pues eso, porque como son las dos casas más grandes, ¿no? Tienen que chocar. Bueno, pero yo quiero pensar o sea, no es real, o sea, no es posible que eso suceda. No es posible que tú empieces la Liga de la Justicia de 2017 con ese maravilloso, uno de esos maravillosos reshoot, que es el más histórico hasta la fecha, porque fue el que ya dejó el culo torcido a todo el mundo nada más empezar la película, que es el momento en el que él graba esas escenas iniciales con Superman, en la que pues de repente un niño está grabando con su móvil, y lo que estamos viendo es un plano de móvil en el que pues tenemos un Henry Cavill que lleva vello facial, un maravilloso bigote, porque está Ujú. grabando Misión Imposible Fallout y no puede quitárselo. Y vemos cómo, pues eso, Superman tiene un CGI terrorífico y se nos intenta dar una especie de discurso épico sobre la esperanza con unas imágenes que pues no están a la altura, ¿no? O no deberían estar a la altura de lo que se supone que es la primera película de la Liga de la Justicia de la historia, si olvidamos obviamente la que se nos quedó en barbecho, tristemente, porque habría sido maravilloso eso. Pero bueno. Entonces yo quiero pensar Efectivamente. que hay malicia ahí. Quiero pensar Hombre, que a Whedon ver, dijo... "Ñe, Ñe". a ver, desde O luego Whedon algo hay. o alguien. Algo hay, porque el cúmulo de despropósitos es bastante grande. Evidentemente, el público y los fans captaron que esa no era la película que estaba pensada. Efectivamente, la película es mucho más cómica que una película de Zack Snyder. Efectivamente, el objetivo de Warner, entre comillas, estaba logrado en es una especie de marvelización del universo DC en ese momento. Lo consiguieron, pero vamos, con Pero una no, película que que es no funciona. una película que Sí. es una malísima película de Marvel. Vamos a decir Sí. claramente lo que es la Liga de la Justicia de Joss Whedon, ¿no? Un poco eso es lo que es lo que sea la peor película de Marvel, cuando estamos hablando de la que iba a ser la película de la Liga de la Justicia y demás, ¿no? Ya estamos en el año 2017 y del año 2017 al 2019 es cuando empiezan a nacer el famoso movimiento release de Snyder Cut, ¿no? Donde todos los fans empiezan a pedir la película real que debió haberse hecho. Y esto es un hecho insólito porque realmente fueron los fans en las redes, en internet, Y Snyder lo donde juega muy bien. Snyder lo juega muy bien, postea jugó muy imágenes bien. en las que se ve el metraje en una caja. Pero claro, recordemos que este Snyder Cut no somos conocedores de su existencia. Pasa a ser un rumor en el que, claro, pues como bien ha dicho Alex, se sobreentiende, ¿no?, que va a aparecer y que existe y que tiene que estar por ahí en algún momento. Entonces, claro, mientras el público demanda a ver si que lo release, que lo suelten, iba a decir, que lo liberen prácticamente, porque lo que tienen que hacer es liberar. eh, Mm. Snyder juega muy bien sus cartas porque postea una imagen en sus redes sociales dando a entender que existe, simplemente diciendo es real, aquí está. Y luego, muy elegantemente, él deja claro que él no tiene ni voz ni voto en esto, sino que Warner Bros. Y lanza la pelota con mucha elegancia al tejado que lo tiene que lanzar, en el que dice, bueno, yo puedo decir que existe, sé que está aquí, yo estoy por la labor de soltarlo, pero es Warner Bros. Quien tiene que lanzarlo, ellos son los que tienen que tomar la última decisión. Y ya le da también al público un motivo real, ¿no? Una bandera para poder llevar, que es esa imagen en la que vimos la maravillosa caja que ponía del Snyder Cut. O sea, De Snyder Cut. Qué momento de Mota. Qué sí, momento ese. es que es como, Sí, es un señor. movimiento muy a mí me encantó porque es un movimiento muy de despechado. Es un Mm. movimiento muy de lo que hemos dicho de relaciones tóxicas. Es un movimiento muy de que sufra mi ex, ¿sabes? La gente habla y yo simplemente no me meto en polémicas y posteo una foto. Que lo dice prácticamente todo. Que dice que existe, que dice que yo creo en ello, que dice lo tengo aquí, si lo queréis os lo doy, pero tenéis que ir a llorarle en este caso, papá, para que lo pida. Y funciona, es Totalmente. increíble. Se llega a volver un meme, la gente está a tope. Totalmente. Bueno, Ponen en el tintero también la Liga de la Justicia todo el rato, que es algo que Warner Bros. Debería haber agradecido porque
la mantiene Totalmente. fresca todo el rato. O sea, esa lucha constante mantiene en el brasero todo el rato la existencia de una Liga de la Justicia. Que Snyder juega muy bien esa parte también de decir, claro, las mayores críticas a él le resbalan, porque él dice, claro, yo tenía esta idea de nada fans por traeros una película de la Liga de Justicia, pero claro, los que estáis enfadados porque estáis frente a una peli mala, no es culpa mía. Entonces él pasa a estar en una situación muy positiva para él, queriendo luchar por un proyecto y no salir mal parado, vaya. Totalmente. Y el movimiento es muy fuerte. En Times Square, vallas publicitarias en Times Square pidiendo el Snyder Cut. Creo que son Ben Affleck y Gal Gadot quienes llegaron también a manifestar su deseo de que se pudiese estrenar ese Snyder Cut. Se recaudó dinero para causas benéficas pidiendo el Snyder Cut, además relacionadas con la salud mental, un poco enfocado a también, teniendo en cuenta la tragedia que acaba de vivir Zack Snyder en su familia. En fin, después del lado perverso que habíamos tenido un poco dentro de Warner, pues por otro lado también vemos un poco la luz, ¿no? de todo esto que ocurrió. Por otro lado también, que es el punto bonito, positivo también del el cariño de la gente hacia Zack Snyder, ¿no? Y intentar rescatar esta versión de su película. Llega el coronavirus, por cierto, que es un dato bastante importante, porque hemos hablado de que la pelota estaba en el tejado de Warner y Warner seguía siendo Warner. Es verdad que Kevin Tsuchihara creo que se va a la calle en el 2021 y contratan un nuevo CEO de Warner por escándalos también sexuales y de acoso sexual en el seno de Warner. Ya vemos que eran todos unos santos en Warner. La Liga de la Injusticia eran en Warner. La Liga de la Injusticia, efectivamente. El caso es que el coronavirus hace que se propicie algo para Warner muy importante, y es que como la gente no puede ir a las salas, Warner dice, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a gente pidiéndonos a gritos estrenar una película que ya encima está prácticamente hecha y no la vamos a estrenar, y tenemos a la gente en casa. Y entonces es el momento en el que deciden a HBO Max de cabeza y nos hinchamos. Que me está haciendo, que HBO Max me está llamando detrás de la oreja, me está diciendo, estoy aquí, déjame, voy a aparecer en el banner durante 2 meses, déjame aquí. Efectivamente. Y en mayo de 2020, Warner Bros. Y HBO Max anuncian oficialmente el lanzamiento del Snyder Cut. Y ahí ya, por fin, la gente se vuelve loca y justicia de poética, por una vez en la historia del cine. Y en marzo del 21 se estrena efectivamente el Snyder Cut en HBO Max, con 4 horas de duración, estructurado en capítulos, no recuerdo, sí. no recuerdo cuántos. 6, creo, 5 o 6 capítulos, sí. Y con una película pues completamente diferente, ¿no? Una película completamente diferente. 5 o 6 capítulos que nos dio absolutamente igual. Es decir, todo el mundo sabíamos que el Snyder Cut tenía que ser consumido seguido. O sea, todo el mundo sabía que esa madrugada iba a ser para ver 4 horas sin parar esto, efectivamente. Que para algo se había estado esperando tanto por ello. Pero sí, una película un producto que pues ya desde los inicios nos deja claro que no tiene absolutamente nada que ver con la versión de Whedon, que coge las ideas principales, ¿no? El esqueleto más relevante, porque claro, recordemos que Snyder, al ser un director muy creador de universos, él tenía un plan establecido para su Liga de la Justicia, al igual que Marvel en su momento. Él tenía pensado hacer 3 películas de la Liga de la Justicia. Sobre todo, digo con el Marvel porque las dos últimas entregas de Marvel de los Vengadores acabaron teniendo un poco la línea similar del Snyder Cut. Es decir, él tenía la idea de que en la película de la Liga de la Justicia terminase como terminaba la película, y vamos a tener una segunda entrega en la que, de manera similar a Infinity War, todo iba a terminar muy mal, porque iba a ser gran parte de la película y vamos a vivir en este mundo de pesadilla en el que Superman pasaba a ser puro villano, tal, no sé qué, y la película iba a terminar, o sea, esa tercera parte de la trilogía, ese final de la Liga de la Justicia, al igual que como curiosamente hizo Marvel en Endgame,
y va a terminar con pues Barry Allen Flash volviendo atrás en el tiempo y volviendo pues a arreglar todas las situaciones. Entonces, claro, sabiendo esto, vemos más claras aquí esas ideas y esas pequeñas pistas que iba a ir dejando Zack Snyder en su versión de la Liga de la Justicia. Creo que son pistas de las que Whedon no se aleja en su momento, no por el hecho de continuarla, sino simplemente porque le gustaron, ¿no? Quiero decir, creo que ver cómo X elementos como la resurrección de Superman y el enfrentamiento final con Steppenwolf le da otro toque muy, muy distinto, pero lo sigue manteniendo. ¿Dónde vemos, en mi opinión, clarísimo que esta película estaba preconcebida de una manera y Whedon destroza esa versión? Aparte del color, por ejemplo, y en el traje de Superman. Es la relevancia que Snyder da a los personajes en su versión que a futuro tendrían más continuidad. Dos de los personajes más maltratados de la versión de Whedon son sin duda el Flash de Ezra Miller y el Cyborg de Ray Fisher. Dos personajes que, como acabo de explicar en esta idea de 3 partes que tenía Zack Snyder, eran los personajes más relevantes prácticamente de toda esta trama, con respecto a la Santísima Trinidad, pero porque están así. Pero todo el tema de las cajas madre tenía muchísima relevancia y las pistas que íbamos dejando de viajes en el tiempo de Flash iban a tener también pistas a Flashpoint, tal, no sé qué. Whedon eso se lo pasa prácticamente por el forro. Y Zack Snyder hace como especial hincapié en esa versión. Entonces, claro, es verdad que lo que hemos comentado antes de que una versión del Señor de los Anillos, por ejemplo, versión del director, es más agradecida porque añade más minutos. Es verdad que generalmente no suelen ser minutos que cambien la trama en gran medida. Suelen ser pues regalos para el espectador, porque de repente vemos pues que igual están en el mesón cenando y añaden cosas y conversaciones más largas. Aquí se ve claramente que todo el metraje que Snyder grabó de más y el que añade aquí ayuda a construir mucho mejor la idea de la trama que él tenía en mente. Totalmente. Está muy bien aprovechado esas 4 horas de película, están maravillosamente aprovechadas. Digamos que Snyder sabe perfectamente cómo llenar esas horas, ese metraje, ¿no? Y de hecho la mitad de la película es una peli de orígenes de efectivamente esos personajes que todavía no habían recibido su origen, que son esos que has mencionado, de Cyborg y Flash, y que por tanto necesitaban ese background en la película, porque si no eso iba a quedarse vacío, como le pasa a Joss Whedon, ¿no? en su versión. Y esa es una de las partes, muy de acuerdo, Mota, diferenciales junto con a la versión de Joss Whedon. Yo disfruto mucho del origen de Cyborg, del origen de la historia de Cyborg, muy bien contada, con flashback, está contada en pasado y en presente a la vez, lo cual me gusta mucho, tiene ese toque, pues te diría que está un poco noir, de Gotham. Sí, sin duda. Es el personaje más machacado de todos. Esta es una película que empieza con casi todos esa historia de orígenes y esa llamada a la acción de nacimiento de la esperanza, porque claro, recordemos que aquí el arco de Batman es también un poco de arco de redención a nivel de siente culpa por cómo termina, por la muerte de Superman, porque él pasa a ser como enemigo, o sea, pasa a ser amigo después de haber sido enemigo, ¿no? Y entonces él se siente culpable y sobre todo en la versión de Snyder deja bastante claro que su mayor arrepentimiento en ese momento es haber privado al mundo de la presencia de Superman, que es como el héroe que necesita el mundo, este aspecto de esperanza. Y sí que es verdad que todos los personajes los tienen como que convencer. O sea, a Aquaman le tiene que convencer, ¿no? Para que vaya. A Flash son todo convencimientos como no muy grosos, porque tampoco tienen ningún tipo de trauma. Es simplemente, bueno, pues tienes ciertas habilidades, piensa en Superman, hay que salvar el mundo, van. Pero en cambio Cyborg es el personaje que más recibe esto y más machacado bien, porque es el que está más traumado de todos. O sea, es el único al que tienen que volver en más de una ocasión a convencerle. Y se nos dan los motivos de la trama. Es decir, pues bueno, pues Aquaman no quiere porque es un pasota, ¿no? Y está resentido con los Atlantes, pero es eso, pues como, venga, tío, paso. Y entonces Batman le dice, venga, voy a intentar no sé qué ayudas, yo soy Batman, vale, voy.
Barry es lo mismo, es como, tengo que hacer amigos. Barry le meten un chiste, ¿no? Tengo que hacer amigos y ya está. Gracias a Snyder vemos toda la parte de que es más, le dan más relevancia a su parte social, que es algo muy agradecido, porque a mí la versión de Whedon, a mí no me gusta, ya lo tengo que, ya parto de la base de que yo no me gusta nada el Flash de Ezra Miller, o sea, voy desde A mí aquí, tampoco especialmente. pero en el de Whedon me parece más humillante porque pasa a ser un Claro, recurso alivio cómico, el cómico. alivio cómico Sí. absurdo. Snyder lo mantiene, porque al final sí que mantiene ese toque, pero le da añadidos como por ejemplo cuando conoce al personaje de Iris West, esta parte que vemos en muchos más momentos los problemas sociales que puede tener y las interacciones sociales, porque es como se pinta este personaje. O sea, se le pinta como un personaje raro, extraño, que no sabe relacionarse. Pero en el caso de Cyborg es toda la relevancia que se le da a la trama. Juega muy bien también, por ejemplo, la parte de tener a Gal Gadot convenciéndole a él como con más... yo he vivido mucho, hazme caso, patatín, patatán, Sí. en vez de estas llamadas de orígenes tan baratas como son en el caso de Whedon. Es que yo creo es que funciona muy bien. El tema de Snyder selecciona muy bien los bloques en los que lo tiene que hacer. También las cajas madres le dan mucho apoyo a eso. Porque tienes la primera de las tres, Mm. móntate Miscira. Bueno, empiezas con el. Esa Ya el parte inicio a es mí me potente. parece. Ya el Mm. inicio de la alianza de dioses Es muy potente. es espectacular. Y la primera aparición de un Green Lantern, que también nos queda Ujú. es como muy impactante. Porque había rumores Sí. de que quizá iba a aparecer en la versión de Whedon tal, y nos quedamos como con las ganas. Sí. Pero utiliza las cajas para presentar también los mundos, es decir, todo lo de Temiscira, que es la parte de dioses. Luego utiliza la segunda caja madre para para darle más relevancia a Arthur Curry, montarlo de todo lo que después se contaría en Aquaman, ¿no? Pero Ujú. como el que reniega, no quiere, su hermanastro no quiere ayudar porque hay que ayudar a los humanos, tal, no sé qué. Y ya la tercera te da la oportunidad de, pues a los humanos. Es verdad que muy poquito Barry, porque lo que funciona es como la relación que tiene con Cyborg, pero la Sí. tercera caja madre te da toda la oportunidad, al ser la más importante, toda la oportunidad de, pues, es que construir toda la película en torno a Cyborg, que es a Victor Stone, que a mí es lo que me parece también más admirable cuando se hacen este tipo Mm. de películas, no caer en el clásico de, bueno, pues como tengo a la Santísima Trinidad, pues todo es Batman, Superman y Wonder Woman. Es como, Sí, totalmente. ya les hemos visto Totalmente. muchas veces, sobre todo a los dos. Si me traes un personaje que nunca he visto en live action, si no cuenta Smallville, pues quiero saber más, ¿no? Sobre todo si es un personaje tan relevante como es el caso de Cyborg en todos los aspectos de ecuación antivida y de las cajas madre, claro. Totalmente. Y, y la relevancia que les dan la trama vamos, es sustancial. La relevancia de Flash en la trama comparada con la versión de Whedon Hmm. es ese final. A mí el final de esta película me vuelve loco. La verdad, me encanta, me emociona mucho. Es muy emocionante esa carrera de Sí. Flash retrocediendo en el tiempo, ¿no? Ese viaje en el tiempo Que conecta con eh, la pesadilla que ha tenido también. Es como, me refiero, que conecta con no, la no queda pesadilla. con un, vale, Flashpoint, tal, no sé qué, no, es como, nos da ya pista de que lo ha utilizado por primera vez Sí, para solucionarlo. Ves que ya has totalmente. creado ya has creado un motivo para que, tristemente nunca tuvimos secuela, pero ya has creado como un motivo para que lo vuelva a hacer en un futuro y la cague, Totalmente. ¿no? Porque ya has visto que ha tenido que hacer, sí, sí, y también le da una epicidad a que pierdan, te quedas como... Mm. hmm, Que importen en la trama para sí. mí, es de las cosas más potentes de este Zack Snyder Justice League. La verdad es de las cosas realmente más bonitas. Y, y luego, bueno, tenemos también el tema de Superman, Hmm. de cómo tratar un poco a Superman, ¿no? Es verdad que Whedon hizo cosas muy distintas por las directrices por las que le Sí. habían contratado, al fin y al cabo, ¿no? Al final, el trabajo de Whedon era ser Whedon y el trabajo de Snyder es ser Snyder, ¿no? Es un poco, por eso muchas veces no se entiende lo que no se entiende a Warner, ¿no? Hmm. Digamos que si fueron ellos quienes decidieron que el estandarte del universo DC iba a ser Snyder, luego no tiene sentido que se echase las manos a la cabeza por todo lo que estaba pasando en ese universo teniendo a Snyder de artífice, ¿no? No tenía mucho sentido. Pero bueno, el caso es que hay decisiones, por ejemplo, la banda sonora de esta película, ¿no? Zack Snyder
toma decisiones importantes, ¿no? Hay muchos temas, temas de música que mete Zack Snyder al inicio de la película, cuando sale Aquaman, y luego la propia banda sonora. Snyder vuelve a llamar a su querido colega Yankee Excel para hacer la banda sonora y consigue una banda sonora muy potente. En ese final que acabamos de contar de Sí. Flash corriendo, a mí me gusta mucho la banda sonora, toda esa escena final me encanta. Tiene una épica muy snyderiana, Sí. muy marca de la casa, acompañada siempre por esas cámaras lentas y tal. Pero tiene mucha potencia, y al principio también, ¿no? Al principio, cuando con ese grito de Superman que has comentado, esos créditos Que se iniciales, oye a que través del recuerdan universo. Sí. ese grito, ¿no? A través Sí. del universo, que recuerda un poco a Watchmen, también ese inicio, ¿no? En fin, bueno, marca de la casa, Zack Snyder. Y sin embargo, si nos vamos a la Liga de la Justicia de Joss Whedon, tenemos cosas muy diferentes. Traen a Danny Elfman, Sí. que es el compositor de la banda sonora de Batman, el Batman Sí. de Tim Burton. Claro, estamos hablando de algo muy clásico, Sí. extremadamente clásico. Entonces, claro, es todo muy diferente, ¿no? Es una ruptura de tonos que, claro, nosotros cuando vemos esta versión de Zack Snyder sentimos que es coherente, sentimos que es lógica y que es coherente con todo lo anterior, que hemos visto, digamos que una trilogía, en realidad. Sí, El Hombre de prácticamente. Acero, Batman contra Superman y esta película. Y lo que tenía sentido era esta película, no Es que eso. en el tono es el punto. Yo creo que ahí es donde has dado la clave, porque es el punto. O sea, lo que Warner o Snyder especialmente elige, yo creo que, no sé si uno, los dos, o Warner eligiendo a Snyder, elige que su punta de lanza para este DCU que está haciendo es que todo tenga un tono más oscuro. Puede gustar más o puede gustar menos, pero es respetable que se tome de esa decisión. Claro, lo que exiges es coherencia. Es decir, si lo comparamos ahora con las versiones que está haciendo con este nuevo DCU que va a hacer, que está construyendo James Gunn, yo, por ejemplo, soy muy partidario de que, y creo que uno de los errores también que está cometiendo Marvel en su momento, ya por meternos en cine de superhéroes en general de las estas, Sí. es que tú tienes que ser consciente de que tú puedes hacer películas de cómics, voy a decir superhéroes cómics, pero de muchos tonos distintos. Es decir, tú puedes hacer, pero tienes que coger personajes consecuentes y ser consecuente. Tú no puedes hacerme una película, o sea, puedes, pero el público lo va a rechazar mal porque no hay tanto contenido. Yo, si de repente estoy leyendo un cómic de Superman y el cómic que estoy leyendo de Superman es mucha luz, muy luminoso, muy esperanzador, y estoy leyendo un cómic de Batman que es mucho más oscuro, yo si de repente tengo que leo uno de los dos y es muy distinto, claro, a nivel de cómics puede funcionar porque voy a tener 100.000 más luminosos y no tantos oscuros o al revés. Pero claro, aquí no hay tanta oferta. Entonces, el espectador no puede ver dos versiones de Superman, no puede ver de 2 de 3 películas, 2 versiones de Superman más oscuro que lo que estamos habituados a ver. Tampoco le quiero tintar como oscuro, pese a que yo sí que pienso que lógicamente no tiene nada que ver con otras versiones. Claro, yo de repente no puedo verle, o sea, tienes que entender que el público le puede generar rechazo. No puedes hacerme un... Y creo que, por ejemplo, hay en los chistes es donde obviamente más se nota. El Batman, por ejemplo, de Whedon está destrozadísimo conforme a lo que ha construido en Batman contra Superman. Pero, por ejemplo, voy más allá al hecho del traje. Para mí todo lo del traje me parece una decisión maravillosa, teniendo en cuenta lo que hace Snyder. La versión de Whedon se revive a Superman y Superman dice... Ya está. O sea, es como, vale, estoy... Kal-El, no. Y de repente él vuelve y vale, soy Superman y no sé qué el trauma. Vale, o sea, es una decisión que puede ser lógica si has estado construyendo ese estilo de Superman. Si el Superman de David Cronenberg le pasa eso, entenderíamos que sería una situación lógica, ¿no? Que de repente despierte y diga, bueno, más esperanza. Pero claro, aquí, habiendo hecho un Superman mucho más triste, mucho más machacado, es lógico y al espectador le va a gustar más la versión de Snyder, que viene de un trauma y necesita un proceso mucho más lento
para convertirse en eso. Es decir, él, este Superman negro, aparte de que es una referencia maravillosa y mola ponerle el puñetero traje negro, mola mucho. tú terminas la película viendo que Superman sigue siendo Superman, ¿no? En ese chiste que es para mí lo mejor que hacen de lo de comprar el banco, y es cuando cómo has recuperado la casa del banco, y le dice en plan, Bruce, he comprado el banco, o sea, ¿qué me estás contando? Sí. Tú ya ahí te queda claro que Superman va a ser el rayo de esperanza de los dos, o sea, de todo el equipo, y sigue siendo Superman. Pero me gusta muchísimo más, sobre todo en esa parte, creo que está con una idea más clara, y creo que esas son las cosas que funcionan, que hace Snyder, esa idea más clara de cuando él viene de ese trauma y de repente no aguanta tampoco tonterías, y es ligeramente más agresivo y tiene el traje negro porque se tiene como que volver a reencontrar, porque viene de un trauma que es morir. Total. Dando la vida por el mensaje que tenía. Entonces, claro, yo creo que es que es el tono. Todas estas cosas que parecen más cosas que Whedon vilipendia, aquí funcionan muy bien, porque es lo que quiere decir. Creo que no hay persona que que habiendo disfrutado El Hombre de Acero, y habiendo disfrutado en menor medida, pero habiendo disfrutado Batman contra Superman, sienta rechazo al ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Porque, aunque guste más o menos el tono que es, yo siempre defenderé que es mucho más agradecido ser consecuente con lo que hay. Si tú luego querías coger otro tono, sí que es verdad que considero que luego quizá la liaron no la liaron un poco, pero igual podían haber arriesgado más con películas individuales, ¿no? Como en el caso de Aquaman o de Flash. Bueno, en el caso de Flash ni mención. Pero en el caso de Aquaman, como para coger otros tonos. Pero justo con todos los personajes que vienen aquí, con toda la introducción, lo lógico era tener el tono que tiene Zack Snyder. Y el mayor batacazo que se pega a la de Whedon, aparte de porque es una película bastante más absurda, que toma malas decisiones, es porque el tono que tiene es totalmente opuesto a lo que debería ser, pero por hilo narrativo, no debería ser en plan porque es lo que queremos, sino porque es lo lógico. Lo lógico, sí. Totalmente. Y esto que comentas de Superman, es importante además entender la visión de un cineasta como Zack Snyder. Claro, ser un autor, que lo hemos mencionado varias veces porque es el nombre de la sección, básicamente, y el motivo por el que hoy estamos hablando de esto, implica que Zack Snyder también lo que trata de hacer con Superman, que es la piedra angular de este universo de DC, quiero decir, Zack Snyder, por lo que sea, ha empezado este universo de DC, bueno, pues porque es Superman, básicamente el primer superhéroe de todos, con Superman, ¿no? Ha empezado con Superman, puede haberlo empezado con otro, pero la realidad es que ha empezado con Superman, y su universo, el niño bonito es Superman. Sí. Y entonces él empieza a escribir sobre Superman. Y todo esto que comentabas, realmente, claro, hay que entender que él lo que trata de hacer a lo largo de 3 películas es una evolución del personaje. Y hay que entenderlo como tú lo has contado a lo largo de esas 3 películas. Hay que entenderlo como una evolución de un superhéroe que es, a lo largo de 3 películas pasa por diferentes versiones de sí mismo, partiendo, eso sí, de una base muy oscura, porque es Zack Snyder y es su universo y es su visión, pero hay una evolución a través de este personaje, que como tú comentabas, pues sí, pues puede gustar más o puede gustar menos la visión de Zack Snyder sobre Superman, pero hay una verdadera evolución. Zack Snyder está escribiendo sobre Superman, está intentando hacer cierta literatura sobre Superman, por eso es un autor, y está intentando hacer cierta literatura sobre él que, pues sí, pues puede resultarnos rara. Sí, pero es un análisis. Claro, pero me molesta menos eso que no ser consecuente. Porque igual te puede generar un rechazo de primeras porque tú no consideras, que recordemos también 1000 veces que bueno, que luego son adaptaciones, me refiero. Si yo quiero adaptarlo de tal manera y tampoco estoy haciendo una burrada, pues vamos a esperar. Sí. Pero es como, hay que darle ese beneficio. Él está construyendo un camino. Tú no puedes, o sea, para mí has privado a muchas, igual no diría a mucha gente, y privar tampoco, porque al final llegas, pero, o sea, claro, este punto de llegada de Superman lo has roto al final, porque en ese arco que tú has ido construyendo, Whedon lo revienta. Y entonces, quiero decir, igual hay gente que si no hubiese visto
si no hubiese existido la de Whedon, o ha visto todo y no ha comprado, por ejemplo, al Superman de Henry Cavill o el viaje de Superman de Henry Cavill en El Hombre de Acero, ha llegado al final a ese punto porque ha comprendido todo el viaje y ha dicho, pues mira, me gusta Claro. ahora, me gusta cómo está escrito. Tal. Es verdad que de primeras igual no me gustó, pero estoy contento con lo que han hecho. Si tú pegas un volantazo así, rompes esa posibilidad. Entonces, lo que estás haciendo, en mi opinión, es romper, y es lo que me parece más insultante de cara a Warner o Whedon o que lo hace. Rompes lo que ha construido hacia atrás. Rompes lo que ha Total. construido por no confiar en el plan o por intentar engañar al público, que es lo que me... Porque es eso, no es el mismo Superman. Y no puede Totalmente. no ser el mismo Superman si la historia continúa. Puede ser otro Superman si de repente eso, me hago una película de Flash en la que es como muy simpática y le meto apareciendo 10-15 minutos. Y como esta es más ligera, pues le meto con una versión un poco más ligera, tal, no sé qué. Pero lo que no puedes hacer es en la tercera parte, porque tú has dicho, es que la Liga de la Justicia se puede concebir también como una misma tercera parte de una misma trilogía. Claro, si ponemos universo DC, sí, no. Pero es como que echas todo por tierra. Porque estás diciendo que lo que pasó en las versiones de la 1 y la 2 no son correctas. Y entonces es como, no tiene ningún tipo de sentido esto que me estás haciendo. Y eso el público lo ve, y eso el público lo sabe. Y el público, ahora no sé si más o menos, pero sobre todo en esa época, Ese momento. es un público muy difícil. El público friki, adaptaciones de series, es un público muy complicado porque tiene mucho cariño a muchas cosas, mira mucho con lupa. Si quiere ir en contra, va a ir en contra. Lo va a mirar. Hablamos de Sí. el grupo o subgrupo de esto que suele generar polémica. Luego, obviamente hay gente también que es como muchísima gente gracias a Stan Lee y a Steve Ditko, ¿sabes? Ya Bob Kane, que aprecian esto y que intentan ver las versiones y que están a tope. Pero viéndolo como una industria y como un negocio, Sí. sabes que hay mucha gente que va a estar con mucha lupa. Entonces, si tú haces Sí. este volantazo, tampoco, no entiendo qué crees que va a suceder. Nadie te va a decir, o sea, puede pasar, pero ¿cuánta gente te va a decir de repente si me presentas a un Batman más de chistes? Te va a decir, ah, qué guay, tío. En plan, sí, quería que el Batman fuese así. Joder. Ya. Pues literalmente es eso lo que ocurre. Mm, Literalmente es eso, mm, porque el volantazo que da Warner mm, es ese, busca romper mm. efectivamente con la coherencia para quitarse a Snyder de encima y quitarse, no a él físicamente solo, No, claro, que la que esencia. por Mm, desgracia ya se lo habían quitado por mm, lo que le había ocurrido, sino quitarse esa idea, mm. esa idea del Snydernismo que estaba instalada en el universo DC. Eso es lo que querían. Pero claro, es una rotura Sí, completa demasiado impacto. a lo que Sí, había estado no, sembrado. sí. Es que No podías no. engañar a nadie, porque no es paulatina, no llega a una tercera película cambiando el tono. Es que no, ya desde el minuto uno rompe con todo. Y claro, la gente que viene vienes de películas que no hace tanto. Y vienes como con un tono y una idea establecida. Entonces de repente ves eso y es Claro, como, claro. uy, tenías que haber sido muy buena película para quizás Claro, haber conseguido que con esa ruptura de totalmente. tono la gente lo comprase. ¿Qué te pasa? Que tampoco consigues eso. Teniendo en cuenta que tenía que ser el colofón, Claro, además. claro, Quiero decir claro. que esta no era una película más de DC, tenía que ser el colofón a, a lo que estaban sembrando. En fin, una paradoja en toda regla, porque no tiene mucho sentido la decisión de Warner de querer cambiar la dinámica del estudio en ese momento. Pero es verdad que se dejaron llevar muchísimo por todo lo que se dijo después de Batman contra Superman, porque mira, esto que comentas del público de friki de los cómics, eh, es un público muy difícil, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Pero también, y esto me fastidia decirlo, porque yo soy muy fan, pero cinematográficamente hablando también, el Superman de Christopher Reeve es una losa importante para cualquier futuro Superman que exista. Y, y la losa del Superman de Reeve, cuando se estrena Batman contra Superman, es fuerte, porque claro, el Superman de Henry Cavill es que no tiene nada que ver.
Claro, entonces muchas críticas venían por ahí, por la pretenciosidad. ¿Os acordáis de la escena esta de Sí. Batman contra Superman? De, de que es como unos periodistas hablando, una especie de preguntándose si Superman es un dios, y todo se convierte todo en muy mesiánico y todo es muy, de repente, muy religioso y todo esto que también es muy, muy Snyder, ¿no? Entonces, claro, todo esto había mucha gente que, que no lo entendió. El de Reeves Porque, habría hablado con Superman, o sea, con Batman directamente como, oye, vamos a hablar tal. Sí, claro, sí. Pero claro, pero es eso como es. su visión. Es que tampoco... Hmm, Claro, porque esto no, claro, no se había visto hasta entonces. Entonces, hmm, mucha gente descolocada, ¿no? En plan, pero bueno, pero ¿dónde está el patoso Clark Kent? ¿De qué me hablas de qué Dios, ni qué Dios, ni qué sí. niño muerto, ¿no? Entonces, ¿Dónde está la cabina? claro, ¿dónde está la cabineta? Entonces, es verdad que ese tipo de cosas le la han lastrado muchísimo. Si a eso le sumamos que en la competencia, que ha sido para mí el error más garrafal, de Warner, es mirar Sí, constantemente a claro, la claro, claro, competencia claro. y todo el rato fijarse en lo que hacía Marvel y por qué a Marvel le va tan bien y a mí no, e intentar copiarlo todo y los chistecillos de Robert Downey Jr. metérselos al de turno. Pues a eso le sumas eso, pues tienes el cóctel perfecto para ocurrirse lo que ocurrió, la verdad. Que es Cuando, un a mí sí poco... lo que me da rabia es eso, que cuando tenías la oportunidad de poder haber hecho, o sea, haber tenido como la oportunidad buena de conseguir abrir otros tonos. Es decir, yo hemos comentado aquí mil veces que para mí el mayor problema que tiene Marvel actualmente es que no arriesga con los tonos. Es decir, y es lo que Ujú. es Ese es el gran que la mal de fórmula de Marvel, la sí. Coca-Cola hubiese funcionado a Marvel y ha funcionado durante muchísimos años muy bien. También nos ha generado muchos estragos, es decir, generó estragos a nivel de que Warner intentase poner esa fórmula en su película y saliese estrepitosamente mal. Y el caso de que, por ejemplo, ahora Marvel es incapaz de salirse de esa fórmula y no termina de arriesgar y los productos que Totalmente. hace, por suerte, muy por suerte, cada vez vemos pasitos en esa Mm, dirección, pero mm, otra losa también aquí que sigue quedando mm. es que les da miedo arriesgar. Entonces, claro, también hay que entender que lo triste es que estas cagadas, estos fallos también afectan a la industria a grandes niveles, porque quizás si hubiera funcionado una Liga de la Justicia tan oscura, si hubiésemos llegado a ver una segunda película como iba a ser, en la que casi toda la película iba a representar el mundo de Pesadilla, que es ese que vemos en un maravilloso Epílogo, sí. bloque, sí, epílogo que nos enseña Sí. Zack Snyder, en lo que tenemos como eso, un Total, mundo devastado, vuelve el Joker de Jared Leto y vuelve de tal manera que a la total. gente ni le molesta una Sí, versión sí. horrorosa porque nos va a dar algo montón. Quizás si hubiese funcionado, Marvel hubiese dicho, pues voy a arriesgar con... Igual mi Blade que voy a sacar dentro de poco lo voy a hacer mucho más violento y mucho más oscuro. Igual mi proyecto de Midnight Suns va a tal... Pero claro, el miedo a arriesgar, supongo. Yo es que y me da rabia porque sí que es verdad que creo que el Snyder Cut presenta cosas muy chulas, tío, y que hubiesen sido exploradas muy guay. O sea, al final, este mundo de Pesadilla me parece maravilloso a nivel de Es puro tremendo, caos. Quiero decir, yo también cojo cómics, estoy leyendo uno y cojo otro que está al lado de los mismos personajes, pero no tiene nada que ver. Y es como muy caótico. Y eso también tiene que ser divertido porque puede ser épico, caótico, tal. Y creo que también lo que Snyder hace es que yo creo que también pone muchísima carne en el asador y Warner no termina tampoco de ir con todo. Porque, por ejemplo, esa aparición final de cuando termina la película, en la que... Bueno, en la versión de Snyder original iba a aparecer Jon Stewart como ya el Green Lantern de aquí, se iba a seguir explorando. Pero también es una presentación, o sea, una película en la que nos traen a todo un plantel. O sea, te sacan totalmente. 8 películas. Espectacular. No es como... O sea, es que quiero decir, es un poco como Los Vengadores a nivel de qué puede suceder, pero la gran mayoría de los miembros de Los Vengadores ya han tenido su película. Entonces Sí, ya es una película de unificación y los sí. nuevos personajes que aparecen tampoco van a tener... O No sea, hay secundarios, ¿no? No hay claro, no iban a tener... secundarios. Ojo de Mm, Halcón no iba a tener su película, que aquí había ujú, lucido más que en Thor donde ya había aparecido. Pero aquí mm. todos los personajes que Snyder presenta
todos se ven con proyección para tener su propia película. Casi todos la terminan teniendo, menos los dos que salen más escaldados, que son Ray Fisher con su Cyborg. Y en el caso de Jon Stewart, que iba a ser que hay imágenes también grabadas de cómo se grabó, pues bueno, para darle esa especie de cierre, sabiendo Snyder que no iba a hacer más películas, le da, bueno, esa vuelta en la que vemos al detective marciano, ¿no? Diciéndole, bueno, Darkseid volverá, tal, ya me avisarás cuando sea. Pero es como para mí el mayor error que tiene Warner Bros. Es como que no sabe a quién contrata, ¿sabes? Es como cuando en una película de mafiosos de repente dices, quiero acabar con los rivales, ¿sabes? Y traen a un asesino de Nueva York para que acabe con todos. Y el tío es un loco. Y de repente el tío empieza a matar de más y dicen, oye, va, se nos está yendo de las manos. Tío, tenías que saber a quién habías contratado. Estás contratando a un creador de universos o en este caso más escritor, porque tampoco no crea nada, entre comillas, porque ya estaba creado. Efectivamente, está adaptando, me refiero. New Gods, la muerte de Superman, tal. Pero... Sí. Pero Snyder es un loco, o sea, es un enfermo. Entonces, que es como el caso de Gunn en este caso. Es un tío que se siente y se pone a escribir a lo loco. Entonces, claro, tú le dices y le das esto, le das la Liga de la Justicia, él, creyendo en su idea, va a construir quiere hacer una épica de 3 películas, pero con unas ramificaciones y poder dar una cantidad de películas. Claro, y luego de repente quieres que sea, no, mira Marvel y haz eso. Y es como, claro. No. O sea, yo creo que el mayor error que tiene Warner Bros. es, o sea, el primero, que es el que has dicho tú, el de no confiar, dejarse vender por el batacazo de Batman contra Superman e intentar deshacerse de él. Y el otro, yo creo de verdad que no saben a quién contratan. O sea, no saben a quién le dan la batuta. Da la sensación porque es lo que dices tú. Contratar a Zack Snyder es tener a Zack Snyder. Esa es un poco la cuestión. Y que luego los demás directores que a mí es que para mí el problema aquí es Warner 100%, porque los demás directores luego ponen a Snyder en la posición en la que, entre comillas, debería estar en este supuesto DCU, porque ya dicen Patty Jenkins y James Wan ya dicen que las continuaciones que ellos hacen, ese Wonder Woman y ese Aquaman, es una continuación directa de... O sea, lo canon es la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Porque ellos ven en Zack Snyder como este Moisés que estaba marcando como la ruta del camino. Totalmente. Un palo al que agarrarse. Porque la película de Whedon es que no es ni siquiera un palo al que agarrarse. No siembra nada para el futuro. No... en fin, es una película pues muy desfasada en ese sentido. Y que son películas que pasan quiero decir, a mí lo que me impacta es que, por ejemplo, sobre todo en el caso de Wonder Woman, es una película de 2017. O sea, es una película que o sea, sale antes que el Snyder Cut. Sí. Y Patty Jenkins dice, no, para mí lo canon es el Snyder Cut. Porque ya sabían la posición en la que estaba Snyder. O sea, ya habría hablado con él, ya habrían visto que el camino que hay que seguir es ese. Claro, porque a mí que me lo digas después de verla, bueno, pero es como, es que es 4 años antes de ver el Snyder Cut, Patty Jenkins dice, no, Wonder Woman, o sea, lo canon, la Wonder Woman que yo he escrito, lo canon es la visión de Zack Snyder. Y además ese Ares malo de Wonder Woman es muy Zack Snyder, ese malo es... Sí. Y lo trae de vuelta es el personaje que trae de vuelta en la alianza de hombres, dioses y... Bueno, amazonas en este caso. Atlantes, Amazonas, hombres, atlantes y... Sí. Y extraterrestres. Sí, es así. Y de hecho también se habla mucho de que Warner también... mutiló la película del Escuadrón Suicida. Hombre, el David Ayer Cut, sí, ese también es que para mí mucho de eso, un fallo de no un fallo, pero el Joker con el que tanta gente se metió no tiene que ver exactamente así. En fin, sí, está claro es que una consecuencia del Snyder Cut es lo que ha generado ahora que muchos directores exijan, ¿no? Es que David Ayer, como tú lo dices, es también yo creo que es como... Es el hermano pequeño de Zack Snyder, porque también nunca va a suceder. El Ayer Cut nunca lo vamos a ver.
Pero, como tú dices, te lo crees. Te crees la idea de que... Sí, total. Visto esto, Mm. sabemos lo que estaba pasando ahí dentro. Sí. Sabemos lo que estaba pasando ahí dentro, que había dos maneras diferentes de entender el negocio, así de claro. Pero lo sorprendente, una vez más, volvemos más, que es que quienes contratan a Snyder y a esta gente son efectivamente ellos. Con lo cual, pues no se entiende ese Y rumbo, directores desde luego. quiero decir, es que tú, David Ayer, sabes cómo trabaja, me refiero, no puedes como luego Sí, sí, no sorprendente es un... porque el producto que está haciendo lleva el sello de David Ayer. Y en el caso de Zack Snyder, porque lleva el sello de Zack Snyder. Totalmente, totalmente. Es difícil de entender. Es difícil de entender todo esto que ocurrió. De hecho, el final de esta historia, yo recuerdo ese momento en el que se estrena esta que hemos comentado, ¿no? De esa emoción. Y recuerdo que en ese momento en el que tú ves esta película, se estrena en el 2021, todos pensábamos, bueno, con la gran recepción que está teniendo, con lo Va a contento que haber está todo el secuela. mundo, va a haber secuela. Warner dirá, bueno, nos hemos equivocado, venga, secuela y tal. Pero esto murió rápido. Esto murió muy rápido. Es verdad que había un lío, ya para estas alturas, para 2021, había un lío tremendo en Warner. Ya hemos comentado que se les piden a su CEO. Ray Fisher está canceladísimo por Sí. todo lo que se ha metido con todo Kiski. Ezra Miller todo el día en la comisaría. Henry Cavill le despiden y luego al de unos estos vuelve. Sí. En fin, Llega The Rock Cristo, también con unas exigencias que de repente le dan llega de rock como de repente que va a ser el nuevo sí, boss ahí efectivamente. o sea, ya está roto, ya está Sí, todo sí, roto. sí, La sí. realidad es que para cuando se estrena esta película ya está todo completamente roto y desmantelado. Y es un poco triste. Aquí ya Zack Snyder poco tenía que hacer, bastante que pudo estrenarla y listo. Es verdad que dicen que él nunca ha visto la La versión de de Joss Whedon. Whedon. Dice que la historia cuenta que Deborah Snyder, que es productora ejecutiva también de Zack Snyder, su mujer, vio la Liga de la Justicia de Joss Whedon Y y le le dijo, dijo, no la veas, se ha encargado tu película. es que, hombre, es que tiene que ser muy duro, ¿eh? Sí, tiene que ser muy duro, sí, tiene que ser muy duro saber que tú has estado rodando pues casi 2 años que estuvo rodando Zack Snyder y que de repente estrenan eso. Y dices, pero bueno, pero ¿qué desfachatez es este? Cuando tú además estás atravesando un proceso no exactamente Claro. agradable. En fin, es tremendo, es tremendo. La verdad es que la historia es tremenda. En fin, ese es el final de la historia. Y de hecho, tengo que decir que esto ya es la traca final. Que, bueno, para preparar el programa, como siempre, he intentado verla este fin de semana. Me meto en HBO Max. Sorpresa, no Ya está está. la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Me quedé tieso. Dije, pero bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Si era una de las cosas, entre comillas, atractivas de, Sí, 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 de sí. HBO Max. Y de repente no está. De hecho, me acuerdo que en algún momento se llegó a publicar en HBO Max que había una versión en color y Sí, otra en en blanco blanco y y negro, sí, negro. sí. En fin, era, no sé, un estandarte de la plataforma, era un poco esta película. Y de repente Igual, no igual, está. igual Gana ha dicho, no, limpiámelo. No quiero líos. Limpiádmelo No, todo. no quiero líos. Y Déjame el despacho limpio. me he quedado tieso, pero no está y por supuesto no está en ninguna. He No, mirado claro. y está en alquiler, como siempre, en alquiler. Si tú pagas en esta vida tienes lo que tú quieras y pagas. Pero no está en ninguna plataforma. Me he tenido que acudir allá por otros medios. y Pedirle el Blu-ray al vecino. efectivamente. Y bueno, me he quedado tieso, Mota. Me he quedado tiesísimo. He dicho, bueno, lo que faltaba para redondear esta historia es La que ya humillación más, la humillación aun con un éxito, fuera. habiendo conseguido que, bueno, pues que Snyder se pusiese esa medallita, haber conseguido enmendar un poco la situación, pues toma. Toma. Yo, vamos, era lo que le faltaba a esta historia para, vamos, para terminar de ser dantesca. La verdad, es tremendo, es tremendo. En fin, este es el Snyder Cut, amigos. Este es el programa que le hemos dedicado Que nos hemos al metido más Bueno, es que la peli ya la veis otra vez. Nos hemos metido más en grosso del Sí, este, a porque ver, es la muy peli jugoso, es muy jugoso. es muy jugoso, es muy jugoso. La peli tiene cosas a mí que me parecen. Ya hemos mencionado la batalla esa de la Alianza.
Ese inicio, la batalla, sí, ese sí. inicio, a Flash, mí me la llegada parece del Superman Black, Black, todo sí, eso la vuelta en el es tiempo, sí. sensacional. Steppenwolf es Mm. una mejoría clarísima respecto de Que la me versión encanta que es ponerle de la Whedon. armadura con más pinchos. Pero es Zack Snyder también. Es que eso, Es- esa chorrada también es como. sí, Whedon sí, lo deja como más pulido. Una armadura y ya está. sí, y Snyder es sin lo mismo, pero personalidad. con más Mm, pinchos. Sí, 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 sí. y una cosa muy importante también que hace Snyder con Steppenwolf, le da un background Hmm. también, le concede su origen y nos hace entender que ese tío es un paria Hmm. de Darkseid. Ese Que busca tío, redención en eh, vez de simplemente ser efectivamente, el ese ejecutor, sí. tío, por lo que sea, no sabemos, ha sufrido, ha fallado, le ha fallado a su amo, le ha fallado a Darkseid y ahora está condenado a vagar por los mundos, condenado a ser ahí el siervo de Darkseid hasta que efectivamente encuentre su redención y demás. Y eso ya le da otro empaque al malo de esta película, que es el malo de esta película. Entonces, todo eso es importante, porque tener un monigote que tiene cuernos y tal, pues Y se enfrenta ahí, y es que encima que es que un malo mediocre, bueno, pero es que claro, es que es la Liga de la Justicia los que se tienen que enfrentar a él. claro, Que no es tampoco eso, pues tengo un que día en creer que el este que va tío a la es... oficina Barry y dice, pues me enfrento a este tío. Y los toques también que le da de continuo Orígenes, porque también termina con la película termina con Wonder Woman también como reencontrarnos, reconectando otra vez con las Amazonas, ¿no? Vemos incluso Mm, a Barry eh, que se apunta, que se empieza a trabajar para el departamento de policía de Central City. sí. Hace más delicias a los personajes. Los que tiene los pule más y los que no nos ve. También es yo el único pero que le pongo es que me habría gustado. Vemos más, por ejemplo, al que para mí es la mayor decepción de no haberle podido disfrutar tanto. El, el Gordon de J.K. Simmons. Es verdad, es Que verdad. parecía que iba a ser, No, ¿sabes? sí, sí, Porque sí, fue me de acuerdo. los primeros anunciados de no sé qué, y ya en Sí, la de Whedon es como. anecdótico, sí. Y aquí, Sí, bueno, sí. Sí, una vuelta más. totalmente. Yo la única pega que le pongo a la película, por ponerle una peguita, O y sea es que las tiene, que comprensible. recordemos que esto no es un 10 de película, Sí, pero es una sí, película, es la que tenía que haber sido. sí, sí. Y creo que dentro de la mirada de Zack Snyder, creo que tampoco es para tanto esto que voy a decir, ¿eh? Porque en este universo como un poco hortera y grotesco de Zack Snyder, me parece que no desentona tanto como podría desencajar, o como de hecho Hmm. desencaja en la versión de Whedon. Que es, hay partes del CGI Sí, que sí. a mí me chirrían. Hmm. Entiendo que es porque no tiene el apoyo del estudio de lo que Claro. supone estrenar una película para cines, como habitualmente ocurre cuando estrenas una película, y no con esta que tuvo que salir a marchas forzadas, ¿no? Pero sí que hay escenas, efectivamente, que en la misma batalla de la Sí, alianza final, y sí, sí, demás, sí. ahí ves cosas, Al mola principio mucho, sí, los rayos, tal, mola mucho, pero es verdad la cara de Ares, por ejemplo, wow. que Es sabes que es demencial, sí, ordenador y se sí. ve que es ordenador y a veces no distingues si estás en un videojuego o estás en una película, ¿no? Y esa es un poco quizás la parte que a mí a veces me saca un poco de ciertas partes de la película, de dejar de disfrutarlas en momentos, pero bueno, son cosas muy anecdóticas Sí. teniendo en cuenta que es una película de Joder. 4 horas, Para mí los perfectamente. rayos, tío, para mí los rayos azules. Yo es algo Sí, que también debatiré estoy de acuerdo con contigo. Zack Snyder que no me termina de encajar. Entiendo que todo lo quieres hacer como un poco con base científica, ¿no? Y como quizá Sí, ciertas partes hacerlas más irónicamente realistas que otras, pero sí, Snyder, sí, sí. naranja, tío, lo siento, Sí, estoy de dame una acuerdo, ¿eh? Speed Force naranja, por favor, lo siento. Pero bueno, yo es Sí, que sí. el problema que tengo con el... Es que, claro, también lo que digo, que aquí el problema que tengo con el... Sobre todo con el Flash de Justice League, es que creo que es más... O sea, creo que es más de Ezra Miller que otra cosa, porque al final el escrito tampoco está... O sea, me refiero, la visión que él hace Mm. tampoco... Me refiero, pues encaja un poco Sí, en la línea encaja. de lo que quiere Sí, hacer. sí. Pero igual soy yo que no termino ver a Ezra Miller o que el horroroso sabor de boca que me dejó de Flash Sí. de Muschietti también pesa, quieras que no. Porque yo ahora no puedo verle Yeah. sin que se me A agrie el mí, paladar. a mí me parece que. A mí yo no soy fan tampoco de Ezra Miller en ninguna
ninguna película y en esta tampoco. No sé, no comprendo muy bien sus interpretaciones. Es muy Sí, sí, histriónico. es que es un. Pero, o eh, sea, pero es que es histriónico. O sea, el Barry que haces aquí sí, es extraño, no se va a relacionar. Pero él, como, no sé, ya, que igual sí es que es. raro. Sí. Es muy raro, no sé. Es verdad que incluso en esta versión de Zack Snyder están mejor que en la de Whedon. O sea, incluso los actores Ah, bueno, están hombre, mejor en es que todo. eso por descontado. Eso, vamos. Es una pasada. O sea, bueno, en fin, otra vez, Affleck es para mí uno de los que peor mismamente. parado sale, porque yo fui de los que dijo, "Buf, ni de broma, pero que dije, no lo Ujú. veo. Y a día de hoy lo defiendo, o sea, lo defiendo a capa y espada, su versión, vaya. Y en el caso de Whedon es como, tío, le he defendido hace nada. Déjame un poco de, ¿sabes? Es un Déjame que no poco me de- vuelva. Deja de darles balas a mis enemigos para que me sigan disparando, tío. Y eso que tiene, una de las cosas que tiene la película, que es un poco lo que tú has comentado, de que es una película en la que aparecen muchos personajes, Hmm. es que tiene un gran reparto también, ¿no? Sí, Que es un poco, es sorprendente también la cantidad de actores importantes que hay en esta película, están todos juntos, ¿no? Ocurría también en Batman contra Superman, hmm. pero bueno, aquí ocurre más, ¿no? Vamos, has mencionado a J.K. Simmons, pero también está An- eh, Jeremy Irons, eh, Amy Adams Amy vuelve, Adams, sí. Diane Lane, Diane ¿no? Lane, sí, sí. Están todos, ¿no? Están todos y eso lo convierte en una película Hmm. muy potente, muy bien trabajada también la relación de Diane Lane Mm, y de Diane Lane y Amy Adams, de Lois Lane y sí. Martha Kent. Buah, Eh, y una cosa que solo te haría Snyder, sí, y el que la conversación que tienen te deja claro que no es, que es el detective marciano en vez de ser ella, o sea, que es brutal, él brutal eso. convertido en Martha Kent para, para preocupación por Superman, Sí, ver cómo está ella, tal. O sea, es que eso Whedon no te lo hace. Es no te el la punto hace. al que voy. Esa epicidad y eso es metraje que puede parecer absurdo y a mí me parece increíblemente comiquero. Totalmente. Es muy comiquero, Hmm. sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo, si hay algo que se puede decir muy positivo de Zack Snyder es que es muy comiquero. Sí. Yo puedo entender que luego él, Hace cambios que quiera poner una recién, pero hace muchas eso es, referencias y mantiene muchas estructuras del cómic que él considera. Y, bueno, en realidad que son relevantes y claves. O sea, el problema. sí, Para mí, el problema, si alguien tiene algo en contra, son como igual haberlo llevado a la práctica o igual que el cambio que él le da que no funcione. mm, Pero tú ves la intencionalidad y ves que hay sí, una sí, idea lo base y ves. un respeto para hacerlo y unas referencias que van a funcionar. Que en plan que se ven como con idea de que funcionen de verdad, no Mm. un simple chascarrillo, que es como, vale. Y además, esto pasa en todas sus películas, o sea, percibes ese espíritu del cómic. Es verdad que Hmm. él luego tiene una visión muy contundente, ya lo hemos Sí, dicho, muy personal. Hemos hablado de que para mí es un autor, en fin, sí. tiene eso. Pero sí que él, tú cuando ves una película de él, piensas, si tienes algo al lado y si tienes a alguien al lado y no sabes nada de cine y no has visto nunca a Zack Snyder en ninguna de sus películas, vas a preguntarle, oye, esto es un cómic, ¿no? Sí. Porque te deja esa sensación. Muchos de sus productos huelen a novela gráfica, sí. Sí, 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 Huelen, sí. huelen a eso, Sí, sí. ¿no? Y le da ese, incluso le da, es que yo, Gahul, por ejemplo, que es para mí una de las mayores locuras, porque es lo que digo, es una película de búhos que pelean entre ellos, tal, no sé qué tal, y está basado en un libro. Y él le da una epicidad, estás viendo un Ujú, 300. Ese es el punto. O sea, claro. tú te imaginas una novela gráfica de ese tipo de nivel. El libro no lo he leído, entonces tampoco sé si es como si es Ya. literatura juvenil o quizá, o sea, es literatura juvenil muy probablemente porque son búhos que pelean y tal, no sé qué, pero tampoco sé si es como muy oscuro. Pero tú Ajá. ves la película y dices, tío, si esto es una novela gráfica, es como 300 esta novela gráfica. Hmm. Ya. Qué maravilla. Pues para el recuerdo, esta película de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, para el recuerdo quedará, es lo bueno que tiene el cine, Hmm. que esta película ya existe, está Sí. aquí, existe. Y por un momento no existió, las cosas como son. Durante una época esta película no existió, hubo una que la reemplazó, Hmm. pero la realidad es que en el 2021, por todo el cúmulo de circunstancias que hemos hablado hoy, llegó a existir y existe y existirá siempre. Así que es una maravilla que pases Ganamos, esto.
Ganamos. Ganamos. Por una vez ganamos. Por una vez ganamos, efectivamente. Mira, yo creo que después de esto se habló muchísimo de qué va a pasar ahora. Sí. La gente va a tener, en las redes va a tener el poder de decidir qué películas se hacen y tal, ¿no? Y yo creo que en realidad, yo también es que soy muy inocente y pienso en estas cosas, pero yo creo que en realidad no es tanto la presión de la presión inaguantable que se hizo en Twitter o en las redes para que saliese esta película, sino realmente la injusticia cometida respecto a esto. Yo creo que fue situacional. Igual yo tengo que hacer el cínico, pero yo creo que fue situacional. Pues dijeron, mira, negocio. Es que no, es triste, pero no creo yo que Warner Bros. De repente tuviese moral. O sea, no creo que utilizándose de lo de Autumn, es que no quiero decir utilizarse porque no sabemos, pero como una sangre fría para absolutamente todo, de repente coger y decir, que me ha venido a visitar el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras, y de repente voy a hacer justicia en la industria. Y voy a ganar dinero. Porque sí, efectivamente, porque cayeron un par de la directiva ya, pero si había uno, hay bastantes probabilidades de que hubiese otros cuantos. Entonces, estoy de acuerdo pero quizá por eso, en el símil que he hecho antes, bueno, quizá no, ciertamente por el símil que he hecho antes, tú eres Superman y yo soy Batman. Básicamente. Porque yo considero que Gotham está corrupta. ¿Sabes lo que te digo? Ahora que lo dices, yo siempre he pensado que nos quedaremos siempre con las ganas, bueno, quizás no, porque la vida es muy larga y esperemos que Zack Snyder viva mucho tiempo, de ver una película de Batman de Zack Snyder, ¿eh? Eso era también ese regalo que ese regalo que nos deja también al final de la película, de la aparición, en plan de ya un Lex Luthor escapado, bien en traje, bien calvo, hablando con el Deathstroke de John Manganiello, que era una elección muy impactante, que también tal, diciendo Batman es Bruce Wayne, que iba a dar pie a esa película que iba a estar dirigida por Affleck, pero que yo creo que era una película que iba a tener mucho de Snyder. Creo que iba a ser marca Affleck, pero que iban a hablar mucho porque Affleck es un director consagrado también, entonces como que iba a haber mucha conversación de alto nivel de respeto y tal, y que habría sido algo también muy... No sé si yo creo que nunca habríamos tenido una película de Snyder, un Batman de Snyder, pero creo que el Batman de Affleck habría sido lo más cerca, entre comillas, que podríamos haber estado, porque habrían estado muy probablemente en contacto constante. Una pena, la verdad, que no vaya a suceder nunca, porque... Así es, pero así es la vida, queridos amigos. Pero bueno, la James Ganeta, ahora focus, chicos, The Thirst. Ahora en la James Ganeta estamos. Hay que disfrutar de la hora, queridos amigos. Así que esto ha sido Fila 5, Autor Cine, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta pronto.